Hola chicos, bueno, en este teórico vamos a hablar un poquito de los artrópodos de importancia médica. Ustedes saben que los artrópodos son invertebrados que tienen el cuerpo segmentado, protegido por un exoesqueleto quitinoso, duro, con apéndices articulados. Pero bueno, dentro de este gran grupo de animales nos va a interesar solo un subgrupo, que son aquellos que tengan interés desde el punto de vista médico. Bueno, las características que comparten todos los artrópodos es que es un grupo de invertebrados que se caracterizan por tener su cuerpo segmentado, el esqueleto es exógeno, por eso hablamos de un exoesqueleto de quitina, que es muy fuerte. Tienen apéndices articulados, patas, piezas bucales y antenas, fundamentalmente. El cuerpo en su interior está formado por una gran cavidad interior en donde están los órganos, y esa cavidad está llena de un líquido que es el hemocele. El sistema circulatorio es abierto, es decir, hay algunos vasos que se abren al hemocele, ¿sí? Ese hemocele está en contacto y nutre de alguna forma a todos los órganos. El sistema nervioso es rudimentario, es ganglionar. El sistema digestivo es completo. Las primeras secciones son quitinosas, sirven para todo lo que es triturar los alimentos, y hay un intestino medio que no es quitinoso, que es por donde se produce la absorción, y después la parte final donde se eliminan las deyecciones. Hay dimorfismo sexual, también es una característica del grupo. Dentro de estos, las clases de interés médico son estas tres: la clase crustácea, arácnida e insecta. Dentro de los crustáceos están los copépodos, que actúan como vectores o como hospedadores intermediarios de algunos helmintos. ¿Se acuerdan en el ciclo de Hymenolépis? Los artrópodos que pertenecen a la clase arácnida comprenden arañas, escorpiones. Estos fundamentalmente son ponzoñosos, ¿no? Y después ácaros y garrapatas, que sí pueden actuar como vectores de bacterias y virus. Y dentro de la clase insecta, ahí tenemos los dípteros, que son moscas y mosquitos, hemípteros, las vinchucas, sifonáptera, las pulgas, y anoplura, los piojos. Los arácnidos se caracterizan porque en estado adulto tienen 4 pares de patas, carecen de antenas y tienen 2 pares de piezas bucales. En cuanto al cuerpo, la división del cuerpo varía, ¿no? En arañas y escorpiones están divididos en cefalotórax y abdomen, o sea, 2 partes, y las garrapatas tienen una sola masa corporal. Bueno, la forma del cuerpo de los insectos es bastante distinta a la de los arácnidos. Acá son notorias las 3 partes del cuerpo: cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? Son 3 regiones bien determinadas en el cuerpo. Tienen un par de antenas, tienen piezas bucales, son 3 pares, puede haber un par fusionadas, y un par de alas que en algunos casos pueden perder, ¿no? Perdón, 2 pares de alas, y en algunos casos pueden perderlas. En cuanto al desarrollo de los artrópodos, lo que podemos decir en líneas generales que es el hecho de que tengan este exoesqueleto quitinoso rígido condiciona de alguna forma su modo de crecer, su desarrollo. Por lo tanto, desde los estadios iniciales, a partir del huevo hasta que se desarrolla el adulto, sufren mudas, es decir, van cambiando varias veces ese exoesqueleto y crecen mientras el nuevo todavía no es tan rígido.
Hay dos grupos de acuerdo al tipo de metamorfosis, que es como se llama a esta forma de desarrollo. Algunos tienen o hacen una metamorfosis incompleta, también llamada hemimetabolia, y otro grupo hace una metamorfosis completa o llamada holometabolia. La metamorfosis incompleta consiste en un ciclo de vida que parte desde los huevos. Los estadios iniciales se llaman ninfas y después pasamos a los adultos. Las ninfas son muy parecidas a los adultos y tienen los mismos hábitats, el mismo hábitat y los mismos hábitos alimenticios que los adultos, lo único que son más chiquititas, como se puede ver acá en la parte de la izquierda de este gráfico. De esta forma se desarrollan algunos insectos como las vinchucas, que pertenecen al grupo de los hemípteros, y también los piojos, que son Anoplura. Por otra parte, hay otro grupo al cual pertenecen las moscas y mosquitos, y bueno, acá está graficada una mariposa, que bueno, por ahí las mariposas no tienen importancia médica, pero como para que reconozcan, digamos, esta forma de desarrollo, esta metamorfosis completa. Acá partimos desde huevos, los estadios iniciales son las larvas, después pasan por un estadio de pupa y finalmente, después de una transformación hormonal, pasan al adulto. Los estadios iniciales, las larvas, no tienen nada que ver con el adulto, en su aspecto, ni en su hábitat, ni en su forma de alimentación. Entonces, esto es característico y juega un rol muy importante esta acción hormonal que ocurre en el estadio de pupa, ¿no? Para dar el adulto. Y es un proceso que, así de complejo como se ve, suele ser extremadamente corto, ¿sí? 24 horas en el caso de algunos mosquitos. Los artrópodos juegan un importante papel en la transmisión de enfermedades infecciosas por distintos mecanismos, ¿no? Algunos son parásitos per se. Este es el caso, por ejemplo, de los piojos, de Sarcoptes, ¿no? Que pueden parasitar por sí mismo al ser humano. También producen enfermedades o daño por inoculación de ponzoña, como es el caso de arañas y escorpiones, por acción de partes, esto es por la reacción que generan aguijones, por ejemplo, o quelíceros, en el caso de avispas, abejas, fenómenos de hipersensibilidad, también picaduras de abejas o de hormigas en algunos casos. Y bueno, el papel más importante como transmisores de enfermedades tiene que ver con su rol como vectores de enfermedades infecciosas. Hay dos tipos de vectores mecánicos y vectores biológicos. Mecánicos son aquellos que transmiten el agente infeccioso sin que éste evolucione o se multiplique en su organismo. El ejemplo clásico son las moscas domésticas, las cucarachas, lo que solamente vehiculizan una bacteria, un virus en su superficie o en su tracto digestivo, y el hombre después toma contacto con este agente. Y los vectores biológicos, que son los que más nos interesan, son aquellos en los cuales el agente evoluciona, ¿sí? Ejemplo de esto, bueno, son muchos mosquitos, los hemípteros, ¿sí? Que son vectores biológicos de virus y bacterias, y también parásitos, ¿no? En esta diapo tenemos los diferentes órdenes de insectos de importancia médica y los ejemplos que están comprendidos en cada uno. Bueno, los dípteros, que son las moscas y mosquitos, se caracterizan por tener 2 pares de alas, 3 pares de patas, la cabeza voluminosa con ojos compuestos, antenas, aparato bucal, tórax y abdomen. Bueno, acá marcamos las características más importantes de los mosquitos que pertenecen a la familia Culicidae. Son los vectores más importantes de enfermedades humanas, ¿no? Son los artrópodos hematófagos más comunes,
Se caracterizan por tener un abdomen largo y angosto, patas muy largas, antenas plumosas, sobre todo los machos, y el aparato bucal tiene dimorfismo sexual porque las hembras son hematófagas y los machos son fitófagos. Es decir, que solamente las hembras entrarían en el grupo de artrópodos vectores de enfermedades humanas. Bueno, qué grupos de mosquitos son importantes vectores de enfermedades para el hombre? Bueno, el grupo del género Anopheles, que fundamentalmente es vector biológico del paludismo, el género Aedes, ¿sí?, que transmite fiebre amarilla, dengue, zika, chikungunya, entre otras virosis, ¿no? El principal es Aedes aegypti, y el género Culex, que también transmite un montón de virus y parásitos. Un par de ejemplos, la encefalitis equina y la encefalitis de San Luis, entre otras, ¿no? Bueno, en este cuadro se muestran las diferencias entre los distintos grupos o los distintos géneros de mosquitos vectores biológicos, ¿no?, para enfermedades humanas. Algo importante, otro concepto importante que no les dije antes, es que la diferencia entre un vector mecánico y un vector biológico es que el vector biológico es imprescindible para la transmisión del agente infeccioso, ¿no?, sea un virus, sea una bacteria, sea un parásito, porque sí o sí tiene que pasar por el mosquito para lograr el estadio evolutivo que va a ser infeccioso para el hombre. Esa es la diferencia con el vector mecánico, que solo moviliza a un agente y en él mismo no evoluciona. Los diferentes géneros tienen distintas áreas endémicas, podríamos decir, o zonas en las cuales pueden vivir, que tiene que ver con el lugar donde van a desarrollar los huevos, con las temperaturas, con la altura y demás. O sea, hay varios aspectos. Aedes, como todos saben, por las distintas campañas de prevención, es capaz de poner los huevos en recipientes, o sea, en fuentes de agua pequeñas y resguardadas de movimiento, ¿no? En cambio, el Anopheles pone los huevos en aguas tranquilas, no en un río torrentoso, pero digamos no en recipientes, en cacharros, como pasa con el Aedes. También cambia en muchos aspectos los hábitos, ¿no?, de estos mosquitos. El Aedes tiene muy poca autonomía de vuelo, vuelan muy poquito, bajito. El Anopheles vuela un poco más, o sea, puede hacer viajes un poquito más largos y tienen diferentes hábitos, es decir, el Aedes es un mosquito diurno o crepuscular, mientras que el Anopheles, sobre todo algunas especies que son más intradomiciliarias, sobre todo en áreas rurales, son más de alimentarse durante la noche. Bueno, como médicos no vamos a estudiar tan en detalle estos vectores, pero sí es importante conocerlos, ¿no? Sobre todo si alguien tiene que trabajar en áreas donde están estos mosquitos. Acá hay un comparativo entre Anopheles y Aedes o Culex. Fíjense la diferencia de la ubicación de la larva, que no les dije, pero bueno, la larva está siempre sumergida en el agua, pero en contacto con la superficie, tiene unos sifones por los cuales respira, ¿sí?, porque no tiene tráqueas. Y también es diferente la posición de picado. Fíjense que el Anopheles pica como con la cola para arriba, ¿sí?, formando un ángulo de 45 grados, mientras que Aedes y Culex están bastante más paralelos a lo que sería la piel. Bueno, la malaria es endémica en todos los continentes. Siempre, fíjense que la zona tropical es la que es propicia para que crezca y se desarrolle el vector, y por lo tanto eso condiciona las áreas en las cuales esta parasitosis es endémica. De todas formas, con la globalización, con el tema de los viajes,
cada vez más frecuentes, es importante que todos los médicos conozcan las áreas en donde esta parasitosis, en este caso, es frecuente, para poder hacer prevención del viajero o diagnóstico oportuno de una infección adquirida en un viaje. Bueno, con respecto a la fiebre amarilla, cuyo vector biológico es Aedes aegypti, fíjense que este mapa es viejo, pero no ha cambiado tanto la zona de distribución. Se puede ver que también es la franja tropical del mundo. Obviamente que estos límites se van desdibujando por los fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Que hacen, y en muchos casos, por la modificación de hábitats naturales, como es la tala indiscriminada de bosques, de selva, que hace que vaya cambiando de alguna forma la zona donde viven estos vectores. Y en este mapa podemos ver las zonas infectadas con Aedes aegypti y las áreas con Aedes aegypti y epidemias recientes de dengue. ¿Sí? Fíjense cómo también de alguna forma tenemos una zona central del planiferio que corresponde con áreas tropicales. Este es un mapa más actual, pero más o menos la distribución no cambia tanto. En esta diapo presentamos otro grupo de vectores biológicos que son los flebótomos, ¿sí? Pertenecen a otro género. Son mosquitos pequeños, oscuros, jorobados, como se puede ver ahí, como peludos, que pueden volar muy poquito y generalmente los impulsa el viento. Son muy chiquititos, vuelan muy bajo y son los vectores biológicos de la leishmaniasis o leishmaniosis. Una diferencia importante con los mosquitos que vimos anteriormente es que su ciclo de vida no requiere agua, por lo tanto se independizan de ese factor en cuanto a lo que son las áreas donde está presente, ¿no? Las miasis son parasitosis producidas en tejidos del hombre por larvas de moscas. Las larvas son voraces en los tejidos y producen mucho daño, ¿sí? Hay miasis primarias u obligatorias. El género más importante es Dermatobia hominis, en donde la mosca directamente acostumbra a poner sus huevos en los tejidos del hombre. Y hay otras secundarias, en donde ocurre que la mosca accidentalmente, porque son moscas que habitualmente ponen los huevos en fauna cadavérica, puede ser que pongan los huevos en heridas sucias y ahí se desarrolla la miasis. Pero bueno, se da en personas que están, por ejemplo, personas que no tienen hábitos de higiene, que viven en la calle y con poco autocuidado, digamos. Este gráfico esquematiza el ciclo de vida de Dermatobia hominis. Acá podemos ver algunas imágenes impresionantes, ¿no? De algunas miasis, del daño que generan en el tejido estas larvas. Bueno, después tenemos los piojos, que pertenecen al orden Anoplura. Son ectoparásitos permanentes. Esto quiere decir que sí o sí necesitan alimentarse de sangre de su hospedador, ¿no? En nuestro caso vemos los que parasitan al hombre. Desarrollan todo su ciclo de vida en el hospedador, es decir, desde poner los huevos, que desarrollen las ninfas, que lleguen a adulto, y hace todo el ciclo. Tienen metamorfosis incompleta, es decir, estadios ninfas, que son iguales a los adultos, pero en versión chiquitita, como bebés, hasta los adultos. Todos son hematófagos en todas las etapas de su vida y la transmisión es por acto directo o por fomites. Hay distintas especies, por ejemplo tenemos Pediculus capitis, que es el piojo de la cabeza, el que todos más conocemos. Tenemos Tirus pubis, que es, digamos, tiene otra morfología y justamente su hábitat es el pelo de la zona genital.
Y después tenemos, quedó en la diapo siguiente. Bueno, finalmente la otra especie es Pediculus corporis o vestimentis, que es el piojo del cuerpo, digamos, del hombre. Habitualmente vive en los pliegues de la ropa y allí es donde pone los huevos. Obviamente es prevalente en indigentes, vagabundos, gente que no tiene la higiene adecuada ni se cambia la ropa, sino este ciclo no se puede cumplir. Y este piojo en particular es vector biológico de muchas enfermedades producidas por riquecias y borrelias. Otro grupo de insectos son las pulgas, que pertenecen al orden Siphonaptera. Las diferencias que tienen con los piojos que vimos antes es que la cabeza tiene como unos peines que se llaman tenidios espinosos que les sirven para adherirse al pelaje o al plumaje del animal que parasitan. Tiene un aparato bucal chupador, el adulto, porque son hematófagas, ojos simples, antenas cortas, 3 pares de patas como todos los insectos. El tercer par de patas está muy desarrollado, son muy fuertes porque están adaptadas para el salto. A diferencia de los piojos también, tienen un desarrollo mediante metamorfosis completa y las larvas y las pupas se desarrollan fuera de lo que es el hospedador, ¿no? Solamente los adultos son los que están parasitando, que son las hematófagas, y no permanecen todo el tiempo o todo su ciclo de vida sobre a quien parasitan. A diferencia de los piojos, no tienen una especificidad estricta de huésped, aunque tienen un preferido, ¿no? Por eso está la pulga del perro, la pulga del gato, pero si es necesario, se alimentan en otro hospedador. Bueno, los géneros de importancia médica son Pulex irritans, que es la pulga del hombre, Ctenocephalides canis y felis, que son la pulga del perro y del gato, respectivamente. Estos dos grupos producen fundamentalmente pulicosis, que se caracteriza por las lesiones debidas a la picadura de estas pulgas hematófagas, ¿no? Después está el género Xenopsila cleopis, que es la pulga de la rata, que esta sí es vector biológica de algunas enfermedades, y la Tunga penetrans, que es el agente etiológico de la tungosis. Como pueden ver ahí la fotito de abajo, la hembra penetra la piel, se alimenta y libera ahí los huevos. O sea que ahí sí hace el ciclo toda esta pulga, ¿no? Bueno, y en relación a las pulgas como vectores biológicos, la pulga de la rata es vector de Yersinia pestis, que es el agente etiológico de la peste bubónica. Lo mismo que es vector biológico de Rickettsia typhi, que es el agente etiológico del tifus murino. Esto todo la pulga de la rata. Y también estas pulgas pueden actuar como hospedadores intermediarios, es decir, albergando estadios larvarios de el género Hymenopletis. Otro grupo de insectos de importancia médica son los del orden hemípteros, que son los triatomas, ¿no? Triatominos. En realidad, la importancia de este insecto radica en que es vector biológico de Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Tiene el cuerpo dividido en 3, como todos los insectos, con los 3 pares de patas. La cabeza es cónica, tiene unas antenas largas, ojos compuestos, una probóscide rígida, que es el órgano chupador, y que se proyecta hacia adelante al picar, ¿no? Es como rebatible, digamos, desplegable. Tiene 2 pares de alas, que las tiene plegadas, no vuela demasiado, no es un insecto que puede volar demasiado lejos, pero sí
porque es bastante pesado, ¿sí? Pero sí tiene las alas. El abdomen es grande y tiene la capacidad de hincharse. Las hembras son hematófagas y cuando chupan sangre el abdomen se hincha, ¿no? Se llena de sangre. Su ciclo de vida es una metamorfosis incompleta, es decir, que pasan por estadios ninfales que tienen los mismos hábitats y hábitos alimentarios que los adultos. Tienen termopismo, es decir, los atrae el calorcito, por eso tratan de hacer nidos en el interior de las viviendas cuando las paredes lo permiten, porque no son lo suficientemente perfectas, ¿no? Sin huecos, sin quebraduras, como se ve ahí en la imagen. Y también este termotropismo los lleva a picar, por ejemplo, en la cara, cerca de la zona donde una persona está respirando, que se siente el aire calentito. Tienen hábitos nocturnos, lo cual facilita de alguna forma las picaduras mientras los humanos duermen. Bueno, las vinchucas producen lesiones al picar, ¿no? Generalmente por acciones poliatriz y en algunos casos un fenómeno toxialérgico, ¿no? Que genera picazón después de la picadura, pero bueno, su rol más importante desde el punto de vista médico es que actúan como vector biológico para Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Hay distintos géneros y especies de triatominos, no todos son vectores de Trypanosoma cruzi, pero hay varios que sí lo son, estos que están acá lo son, y tienen distinta distribución geográfica. Bueno, Sarcoptes escadiei es el agente etiológico de la sarna o escabiosis, y acá ya cambiamos, ya no es un insecto, sino que es un arácnido, ¿sí? Porque tiene 8 pares de patas. Su cuerpo es globoso, ¿sí? No tiene esta estructura fragmentada que veíamos en los insectos. Los 2 pares de patas anteriores tienen como unos pedipalpos o unas ventositas que les sirven para adherirse, y los de atrás tienen como unas cilias que son características. Todo el ciclo, este parásito lo hace en la capa córnea de la piel, son ectoparásitos, y hacen todo el ciclo sobre el individuo, ¿no? Pueden infectar a algunos animales y, bueno, pueden infectar al ser humano. Tienen obvio dimorfismo sexual y la hembra, una vez fecundada, cava galerías en el estrato córneo donde va depositando los huevos y se va alimentando con detritus de la piel, básicamente, hasta que después de un cierto tiempo muere. Esos huevos eclosionan y estos estadios iniciales son ninfas que van a ir evolucionando y se van a ir alimentando de deyecciones de las adultas y de detritus del estrato, hasta evolucionar a machos y hembras, donde va a ocurrir después la fecundación, y las hembras fecundadas pueden o iniciar a cavar otras galerías y poner sus huevos, o infectar a otro hospedador e iniciar el ciclo en otro huésped, ¿no? Acá tenemos una esquemita de lo que les contaba recién del ciclo de vida en el estrato córneo. Bueno, las garrapatas son otro grupo de artrópodos de importancia médica. Pertenecen al grupo de los arácnidos, ¿no? También tienen 4 pares de patas. Hay 2 grupos, garrapatas blandas, garrapatas duras, que se diferencian por tener un escudo de quitina, las duras, ¿no? Son hematófagas, se fijan firmemente al huésped, por lo tanto no son fáciles de desprender,
Los estadios finales del ciclo evolutivo, ninfas y adultos, son muy resistentes al ambiente, no tienen muchos enemigos naturales y no tienen tampoco mucha especificidad de huésped, es decir, que pueden parasitar a otros. Sus preferidos son los homeotermos, ¿no? Los mamíferos, pero también a otros vertebrados superiores pueden parasitar. Bueno, mucho potencial biótico y bueno, todo esto hace que sean muy importantes desde el punto de vista médico en lo que tiene que ver de transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Ahí podemos ver que son vectores biológicos de la heliquiosis, de la hepatozoonosis, de la borreliosis, de las babesiosis, del micoplasmosis. Muchas de estas son de importancia en veterinaria, pero bueno, como decimos, también pueden causar enfermedades humanas, como vamos a ver en la siguiente. Sí, bueno, en esta tenemos un poco detallado todas las enfermedades que pueden transmitir al hombre, muchas riquezas, como algunas de las enfermedades causadas por estas bacterias son fiebre de las montañas rocallosas, fiebre Q, entre otros. Algunos virus, ¿sí?, son capaces de transmitir fiebres hemorrágicas, encefalomielitis virales, tularemia por bacterias del género Pasteurella, borreliosis o fiebre recurrente por borrelias y babesiosis por este parásito que es un coccidio, babesia. Bueno, y para ir terminando, entonces lo que quiero que se lleven de este teórico son algunos conceptos fundamentales, ¿no?, que sean expertos en reconocer y diferenciar estos grupos o estos géneros y especies de artrópodos de importancia médica, sí que reconozcan la importancia para el médico que tiene muchos de estos artrópodos que son vectores biológicos de bacterias, virus o parásitos que son agente etiológico de enfermedades humanas, ¿no? Estos artrópodos que son eslabones indispensables o imprescindibles para que el ciclo de las otras enfermedades humanas se produzca. De modo tal que si estos vectores no están presentes, la enfermedad que ellos transmiten tampoco. Por lo tanto, es muy importante que el médico conozca la distribución geográfica de los vectores para, sobre todo, prevenir, pero también detectar, diagnosticar y tratar adecuadamente enfermedades de esta índole.